Hola, muy buenas a todos y bienvenidos como siempre. Me he encontrado por fin en mis manos con algo que no es un smartphone, se trata de un portátil, más concretamente el MateBook 13, un portátil que ha salido este año 2019, es un portátil con un precio bastante elevado, me parece que está rondando los 1.300, 1.400 euros este modelo en concreto, y bueno, pues me ha resultado curioso plantearme la situación de cambiarme de ordenador. Yo tengo un PC de sobremesa que me funciona a las mil maravillas y vamos a ver si realmente merece la pena o no cambiarse a un portátil. Bueno, pues ya tengo aquí el portátil, el MateBook 13. Os voy a intentar hablar un poquito de este portátil en comparación del PC de sobremesa que yo tengo. Los dos más o menos rondan por el mismo precio, por lo menos al menos cuando yo me hice con mi PC de sobremesa, que tiene aproximadamente 1 año y medio, 2 años, entre 1 o 2 años. Y en su momento, en su día me costó pues unos 1.300, 1.400 euros. Es un PC de sobremesa bastante completo y bastante potente, así que le va a dar muchísima guerra a este portátil. El portátil, hay distintos modelos de este MateBook 13, en concreto creo que está en los 1.400 euros porque rondan desde los 1.100 a los 1.400 y este es el más alto de gama, es el modelo con pantalla táctil, algo que me ha sorprendido gratamente. Pensaba que, digo, ¿para qué? Eso apenas lo voy a utilizar. Pues la verdad es que en muchos momentos viene muy bien y es bastante práctico. Es un precio bastante elevado que al fin y al cabo por ese precio nosotros nos esperamos de cualquier aparato que nos rinda en todos los aspectos y lo mejor posible. Evidentemente nosotros utilizamos un portátil pues dependiendo de cada caso, de cada usuario. Lo puedes utilizar o bien para jugar a juegos, o bien para ofimática, o bien pues eso, para nivel laboral, depende de cada usuario. Entonces va a depender de vosotros sobre todo si haceros o no con este portátil. Yo aún así voy a intentar hacer una comparativa y evidentemente pues daros mi opinión final sobre si me haría o no con este portátil teniendo el PC que tengo, ¿no? Ya después de haber hecho una inversión, ¿para qué, no? En primer lugar os voy a hablar del diseño. A mí me ha gustado bastante, me parece un diseño bastante sobrio, elegante, sencillo, muy curvadito, es bastante finito este portátil. Eso sí, tiene un peso bastante exagerado, a mí me pesa muchísimo, no sé si más que un portátil de más grandes dimensiones, un portátil de menor gama. Yo tengo un par en casa porque mi pareja pues tiene que utilizar dos portátiles distintos, entonces ahora a continuación os voy a enseñar un poquito la diferencia entre un peso y otro a pesar de la diferencia en dimensiones. Bueno, pues tengo aquí una balanza que voy a utilizar ahora para que veáis la diferencia de peso entre un portátil como este, bastante grande, que estáis viendo, en comparación del MateBook que tenemos aquí. Fijaros la diferencia que hay de tamaño y luego también de grosor. Fijaros que la diferencia es bastante notable. Entonces voy a probar los dos, el peso que tienen, porque siendo el otro, el MateBook 13, pues un dispositivo más pequeño, que supuestamente tendría que ser más liviano inclusive, vamos a ver la diferencia de peso. Estamos diciendo que aquí el otro portátil son 2,325 kilos, mientras que en el MateBook 13 tenemos 1,315 kilos. Estamos hablando de una diferencia de 1 kilo entre un portátil que se entiende que es mucho más manejable, mucho más ligero, y sin embargo, pues bueno, la diferencia que hay es pues 1 kilo. O sea, ni siquiera es la mitad, no, poco menos de la mitad. Me escama, a mí esto me escama. Se supone que tendría que ser mucho más manejable y mucho más ligero, pero no me convence. Bueno, pues eso ha sido el tema del peso. Como continuando un poquito la línea del diseño, ya os he dicho que a mí me gusta bastante, el material de construcción es brutal, a mí me parecen unas calidades increíbles. Y bueno, pues os comento también tema de conectividad, de la conectividad que tiene el dispositivo, me parece bastante interesante, ya que no tiene prácticamente conexiones físicas para poder, pues hombre, tenemos aquí el mini jack para poder enganchar unos auriculares, ¿vale? Fenomenal, eso es estupendo, es que tiene que haberlo. Y luego también tenemos un punto de carga y al otro lado tenemos un USB tipo C. Esto
Es lo que hay, no hay nada más. Por lo tanto, nos va a limitar muchísimo el tema de la conectividad. Por ejemplo, si queremos pues enganchar un ratón, ya pues lo vamos a tener complicado y vamos a tener que hacernos con accesorios. Eso... Porque, a ver, los hay, vamos a poder conectar todo lo que queramos, sin lugar a dudas, pero nos vamos a tener que hacer con accesorios. Para mí, entonces, es una pega, es un atraso y es algo que a mí personalmente no me gusta. Para mí es un punto negativo para el portátil. Por la parte inferior, pues tenemos las ventilaciones, tenemos también puntos de apoyo de goma, no se desliza para nada, se queda bastante estanco allá donde lo pongamos, no se calienta excesivamente cuando juguemos a juegos o bueno, depende del rendimiento que le demos. Si le exigimos mucho, evidentemente los portátiles se calientan porque no tienen suficiente ventilación, pero bueno, en este caso yo no he visto tampoco un exceso de sobrecalentamiento. En la parte interna, si desplegamos lo que es el portátil, vemos que tenemos una pantalla bastante grande con marcos bastante aprovechados, parece una pantalla mucho más grande de lo que realmente es el portátil y además es táctil, como ya os digo, a mí me ha sorprendido muchísimo el tema del táctil, me ha venido muy bien en según qué ocasiones y se hace un uso bastante ágil. La respuesta es también buenísima en el táctil de la pantalla, por lo tanto, cero problemas y un gran punto a su favor. Tenemos también el sensor de huella dactilar para el desbloqueo de la pantalla o desbloqueo de aplicaciones o programas que tengamos internos en el portátil, además de ser el botón de encendido y de reseteo del portátil. También el teclado, muy bien, fenomenal, la ubicación de los botones, la distancia entre ellos, la sensación al escribir, muy agradable, bastante bien. El panel táctil de uso como ratón, también muy grande, muy amplio, funciona a las mil maravillas, tiene muy buena respuesta y la verdad es que en esos aspectos relacionados con el tema del diseño y también con su uso, fenomenal. Me ha gustado muchísimo, en ese sentido para mí tiene un 10 este portátil y se nota realmente la calidad. Ahora vamos a ver un poquito la parte interna del hardware de este portátil y la vamos a comparar un poquito con mi PC de sobremesa, al igual que, bueno, pues el rendimiento que puedan tener ambos, pues con el uso de videojuegos o a la hora de renderizar un vídeo, porque lo puedes utilizar para jugar a juegos o bien para editar vídeos, por ejemplo, pero ahí ya le vas a exigir bastante a lo que sería la gráfica de este portátil. Así que vamos a ver el hardware, la parte interna de estos dos aparatos. Bueno, pues aquí tenemos las dos pantallas, tanto de mi PC de sobremesa como del portátil Huawei Mate 13, y en ambos tenemos una ventana abierta, la cual nos dice la información interna del hardware de ambos aparatos. ¿Cómo he llegado a este apartado? Por si os resulta interesante, simplemente dar lo que sería en el icono de Windows. Aquí daríamos escribiríamos directamente tanto RAM como ejecutar, vamos a poner RAM por ejemplo, y directamente nos saldría esta ventanita, la cual nos haría una búsqueda según el código que nosotros pusiéramos. En este caso se pondría DXDAG, ¿vale? Y una vez nosotros demos a aceptar, nos saltará esta ventana con lo que serían las especificaciones del hardware y del software también de ambos dispositivos. Pues os comento un poquito ambos para que os hagáis una idea. En el PC de sobremesa y en el portátil, en ambos tenemos Windows 10, Home, el Windows 10 Home de 64 bits, ahí cero diferencias. Fabricante del sistema, aquí tenemos Gigabyte Technology y aquí tenemos Huawei, evidentemente. En la placa base tenemos una Z370HD3 y aquí tenemos una WRT-WX9. Ahí ya el que se quiera interesar que lo busque, porque yo tampoco ahí pues soy ningún experto y no encuentro unas diferencias abismales. Tenemos también en el procesador, en este caso del PC de sobremesa, tenemos un Intel Core i3 8350 a 4 GHz de velocidad de punta de lo que sería el PC. Y en este caso tenemos en el procesador un Intel Core i7 8564U a una velocidad de 2 GHz. Aquí ya vemos la primera diferencia. Se entendería o se supondría que en este caso, por ser un i3, sería de menor categoría y tendría menor rendimiento en lo que sería en el procesamiento. Sí que es cierto que este es un i7 de octava generación y bueno, puede ser, cualquiera entendería que este le daría 1000 vueltas a un i3. Sin embargo, el i3 que yo tengo en el PC de sobremesa es un i3
que ha sido remodelado, que ha salido más recientemente y que además ha salido pues como dopado, ¿no? Es un procesador que tiene como un cierto turbo y además de ser económico es muy potente para juegos, para renderización, para todo. A mí no me ha fallado y además, como ya digo, me ha salido bastante económico. En memoria RAM tenemos en el PC de sobremesa 16 GB, mientras que en el portátil tenemos 8. Por otro lado, en esta ventana, si cambiamos de pantalla y nos vamos al apartado de pantalla, valga la redundancia, en el PC de sobremesa tenemos una tarjeta Nvidia GeForce GTX 1070. Como bien sabemos, Nvidia pues es una tarjeta gráfica pues dedicada a jugar a videojuegos, para mover gráficamente imágenes bastante pesadas. En cambio, pues aquí en el portátil pues tenemos un Intel UHD Graphic 620. En este sentido tenemos una gran diferencia y la verdad es que en el portátil tener una gráfica, digamos, de tan baja categoría, pues escama nuevamente un poquito, un punto en contra. De todas formas, esto lo veremos quizá más gráficamente utilizando una aplicación que nos podemos descargar gratuitamente a través de nuestro navegador. Os dejaré en la parte de abajo en la descripción el enlace para que os podáis descargar este archivo, ya que esta aplicación, este programa, os va a hacer como una especie de test de vuestro rendimiento, de vuestro PC, y así vais a poder ver en qué aspectos cojea y en qué aspectos pues va sobrado o no. Básicamente es como un Antutu para los móviles, pero para PCs. Se trata de Benchmark. Esto, como ya digo, en la parte de abajo lo dejo en la descripción. Bueno, pues ya tenemos aquí las dos pantallas, han finalizado el proceso de testeo de lo que serían nuestros equipos y como podemos comprobar, estaréis viendo ahora mismo las dos imágenes en pantalla, pues hay una cierta diferencia en ambos dispositivos. Tenemos, para reducir y simplificar bastante la gráfica, para entenderlo muchísimo mejor, pues tenemos unos iconos, tres iconos en concreto, uno apartado de juegos, otro escritorio y otro estación de trabajo. En estos tres iconos nos van a decir el porcentaje de efectividad, de potencia que tienen nuestros equipos. Como podemos comprobar en mi equipo de sobremesa, pues en juegos pues tenemos un 72%, evidentemente la tarjeta gráfica juega bastante a favor en este sentido, ya que tanto el procesador como la tarjeta gráfica y lo que sería la placa base, pues hacen un buen conjunto. Podría jugar a juegos de alto rendimiento perfectamente sin ningún problema. A nivel de escritorio, a nivel de, digamos, funcionalidad para trabajar aplicaciones, pues a nivel ofimático, ¿no? A nivel laboral, también mi PC de sobremesa pues tiene muy buen rendimiento, tiene muy buen procesador, así que no va a haber ningún problema. En estación de trabajo, esto ya está más enfocado al tema de las memorias, tanto de la memoria RAM como las memorias de almacenaje del dispositivo. Aquí está un poquito abajo, está un 44%, no es lo peor de lo peor, pero está ahí. ¿Por qué? Pues tengo dos discos duros, uno SSD y otro disco duro físico de disco, que bueno, pues están bastante petados de información, por lo tanto pues ahí pierde un poquito. Mi PC de sobremesa pues es un PC bastante equilibrado. También tenemos que contar con que la pantalla que yo utilizo pues es 1920 por 1080, por lo tanto pues el rendimiento de mi gráfica, de mi procesador, no se va a ver tan ralentizado como pueda ser en el apartado, en el equipo del portátil, que podemos comprobar que en el apartado de juegos un 16%, o sea, es un rendimiento mediocre, no vas a poder jugar prácticamente a nada. He estado probando además el Fortnite y fatalmente mal, súper ralentizado. Supuestamente el propio juego incluso me optimizaba los gráficos del juego para tener una buena jugabilidad, y para nada, o sea, se pausaba constantemente y no se disfrutaba, no era un juego fluido. Y estamos hablando del Fortnite. A nivel de escritorio, de ofimática, de lo que sería el procesador, pues supera al mío, tiene un procesador más potente, evidentemente ese i7 pues trabaja superiormente a lo que sería el i3 que yo tengo en mi PC de sobremesa, y tiene un 80%. Bueno, pues aquí os planteo otra situación, ya os he hablado un poquito a la hora de jugar a juegos, pues ahora a la hora de editar vídeos. Vamos a ver cómo es el proceso de renderización en ambos dispositivos. Los dos tienen el mismo programa de edición y bueno, pues en igualdad de condiciones
de que no tiene trabajos secundarios ni nada por el estilo, cada uno con sus especificaciones, a ver cuál es el que tarda menos en renderizar. Aquí vamos a ver pues un ejemplo más claro de cuál es el funcionamiento. Así que vamos a ver cuál es el que menos tarda, simplemente hacer clic los dos a la vez y ya empezaría. Bien, como podéis comprobar, en el PC de sobremesa, que tiene una mejor gráfica, es un PC más equilibrado, quizá más completo. La renderización ya ha terminado, mientras que en el portátil pues es que todavía queda ha renderizado un 33%. Estamos hablando de que le falta más de la mitad para renderizar. Aquí pues pone que queda una media de 6 minutos para que termine de renderizar. O sea, tenemos para rato. Este ya ha terminado. Fijaros el tiempo de sobra que nos va a dar en nuestras vidas. En fin, esto es lo que hay. La verdad es que lejos de que este análisis sea de lo mejor, porque yo entiendo y asumo que no es así, más o menos os he querido transmitir las sensaciones que a mí me ha podido dar. El portátil es un portátil caro, es un portátil que tiene muy buena calidad de construcción, tiene una pantalla increíble con la cual, pues como ya os he comentado anteriormente, es una pantalla 2K en la que vais a poder disfrutar de contenido multimedia para aburrir, de calidad, ahí tiene un sobresaliente. A nivel de audio también es un aspecto que destaca bastante bien. No he tenido ningún problema para escuchar bien el sonido, con una buena calidad de agudos, medios y graves. Evidentemente no tiene los mismos altavoces que pudiera tener pues una barra de sonido o un equipo de 5.1, pero para un portátil tienen bastante buena calidad de sonido. El tema de la batería, por ejemplo, también es un apartado que tiene un sobresaliente para mí. Tiene muy buen rendimiento, aguanta muchísimo, tanto, bueno, si quieres visualizar una película, la vas a poder visualizar sin problemas, incluso creo que te puedes ver 2 películas con este portátil. Ahora, no queráis trabajar con este portátil a nivel de edición, ni queráis jugar a juegos demasiado exigentes. A lo mejor sí que me lo gastaría si existiera la posibilidad, que creo que sí que es posible, de cambiar la gráfica del portátil. Pero estamos hablando de un portátil de 1.400 euros y escucha, es mucha pasta. Así que yo que vosotros me aseguraría bien de que se pudiera cambiar esa gráfica, poner una gráfica mucho más potente, y sí, ya pudieras ponerle una gráfica mucho más potente, quizá algo más de espacio de memoria, espacio de memoria, pues entonces sí que me lo compraría, ¿vale? Porque la verdad es que el portátil es cómodo y, como ya digo, la pantalla es sobresaliente y bueno, pues te lo puedes llevar a cualquier lado. Eso sí, es bastante pesado para mi gusto. Así que pues más o menos esa ha sido mi opinión, esa ha sido mi decisión y lo que os puedo recomendar o no. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dar un buen like si os ha gustado y nada, pues seguir apoyando al canal. Hasta el próximo vídeo.